Alfaranda Inmobiliaria. Citilif Ascensores. Construcción Estasio. La Casa de los Colchones. Hormigones y excavaciones Gerardo de la Calle. Muebles Gourmet. Basilio Criado. Megafincas Duero. Patrocinan Bienestar Hogar. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Bienestar Hogar con Nuria Peña. Les invitamos a que ustedes conozcan Sotillo de la Ribera, para que ustedes disfruten de su rica arquitectura, porque lo que nos gusta mostrarles en Bienestar Hogar es la riqueza patrimonial y arquitectónica que tenemos en nuestra comunidad. Estamos en un rincón de sus calles, al lado de la Casa Grande, al lado del Palacio de los Serrano. Fue construido en el siglo XVIII y, como reza en su entrada, fue realizado por el canónigo y rector de la Universidad de Santiago, don Juan Antonio Serrano Mañero. Es una casona de planta rectangular, fachada principal con huecos simétricos y recercado. Tiene dos plantas. En la primera planta, gran balcón central y dos balcones laterales, huecos con apilastrados en ambos lados y frontones sobre ellos. El central tiene un frontón de mayor tamaño, que hace moldear la cornisa con pináculo rematándole. Dos escudos a ambos lados, fechados en 1785. Cornisa con gárgolas. Tejado a cuatro aguas, con cornisa de piedra. Sillería y mampostería en parte enfoscada. Este palacio está declarado de interés cultural con categoría de monumento y está situado entre las calles de Las Heras y la del Calvario. Hoy es un centro de turismo rural. Queremos que ustedes disfruten de nuestro riquísimo patrimonio arquitectónico, que lo conozcan y, sobre todo, que lo valoren. Antes, comenzamos con sumario. Administrador de fincas colegiado. ¿Quién es? ¿Qué servicio nos ofrece a las comunidades de propietarios? Administrador de fincas colegiado. OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Conozcan sus derechos como consumidores. Conozcan la OMIC. Hogar, dulce hogar. Buscamos nuestra vivienda de acuerdo a nuestras necesidades, gustos y precio, oferta y demanda en la Ribera. En nuestra sección de consulta queremos resolver dudas sobre términos relacionados, en este caso, con nuestra comunidad de vecinos, la comunidad de propietarios y su administración. Así que consultamos a Javier de Megafincas Duero para que nos saque de dudas. Dudas como, por ejemplo, ¿qué se considera una comunidad? ¿Y qué es un administrador de fincas, Javier? Un administrador de fincas es un profesional cualificado para la gestión de la comunidad. Entonces nos tenemos que dedicar a todo lo relacionado con la comunidad, a resolver todos los problemas que tenga la comunidad. Una comunidad de propietarios es un conjunto de copropietarios que entre todos ellos forman la comunidad. Entonces esa comunidad puede ser desde dos propietarios que tengan un elemento común entre ellos hasta 800 propietarios, porque puede ser que porque sea una mancomunidad
pero al final la gestión es la misma. Cada uno es copropietario de una parte general. Profesional cualificado, colegiado, no confundir con un gestor de fincas. Si bien son sinónimos gestionar y administrar, los profesionales que están detrás no tienen la misma cualificación. Por tanto, el profesional colegiado y más cualificado es el administrador de fincas. Seguimos con otra de nuestras dudas. ¿Cuándo comienza a trabajar en una comunidad un administrador de fincas, Javier? Un administrador de fincas colegiado empieza a trabajar en la comunidad desde el momento que se hace la licencia de primera ocupación. Entonces, nuestra función ya a partir de ahí es formar la comunidad, constituirla, elegir una junta directiva que va a regir la comunidad y luego pues ejecutar todos los presupuestos previsibles, establecer las cuotas que tiene que pagar cada propietario mensualmente y de alguna manera, si no tienen estatutos, si la comunidad lo dice, pues hacer los estatutos también. Junta directiva. Junta directiva, ¿quiénes la conforman? ¿Cómo es el organigrama? La junta directiva son los representantes de la comunidad. La junta directiva puede estar compuesta por un presidente, si las comunidades son pequeñas, hasta puede estar por un presidente, varios vicepresidentes y luego el secretario y administrador, en cualquiera de esos casos. El secretario administrador también dice la ley que puede ser el presidente, si lo requiere, o si no una persona cualificada para ejercer el puesto, que en este caso y hasta ahora, aunque hay siempre personas por ahí que están ejerciendo sin ser personal cualificada porque no son administradores de fincas colegiados, pero vamos, según la ley así lo exige. Según la ley, se exige administradores colegiados. Insistimos en la cualificación constatada, con estudios previos, para entendernos todos, con titulación, para, entre otras cosas, hacer, en su caso, estatutos. Suena un poco grandilocuente cuando hablamos de estatutos, quizás suene menos normas de régimen interior. Los estatutos, dependiendo de la configuración de la comunidad de propietarios, pueden ser necesarios o no lo pueden ser. La mayoría de las cosas que figuran en los estatutos que generalmente vemos en las comunidades son los que ya lo dice la propia ley. Entonces, a la mayoría de las veces no es necesario. No obstante, lo que sí que solemos hacer son normas de régimen interior, si tienen algunas peculiaridades las comunidades de propietarios. En caso de hacer normas estatutarias, lo que sí que debemos hacer es inscribirles en el registro de la propiedad, porque si no, no tendríamos la opción de poderlo hacer cumplir a terceros. Los estatutos, de alguna manera, dependiendo de la configuración de la comunidad de propietarios, es lo que va a complementar a la ley propia. En la mayoría de los casos no son necesarios, porque la propia ley de propiedad horizontal ya nos está diciendo todas las pautas que tenemos que seguir para que legalmente vayamos ejerciendo la profesión. Y sin embargo, luego también hay otras cosas que pueden ser también las normas de régimen interior, que ya no son tan, como tú dices, tan graves o tan costosas o tal. Ven ustedes, no hay como preguntar para salir de dudas, dudas que hasta ahora han sido aclaradas gracias a Javier. Es la finalidad de Bienestar, informar, asesorar de la mano de profesionales. Así que vamos con otro término que también suena un poco grave, grandilocuente, la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal es la ley que rige las comunidades de propietarios. Bueno, además las comunidades de propietarios y los complejos inmobiliarios también en este caso. Hay complejos inmobiliarios como entidades urbanísticas colaboradoras y de conservación que se rigen por unos estatutos que eso sí que les tienen y lo que no lo complementan con la ley de propiedad horizontal. Entonces es una ley muy importante que además estamos todos implicados en ellos porque, vamos a ver, legisla el bien que más preciado tenemos, que es nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un montón de modificaciones a lo largo de su vida. Estamos a través del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, estamos pidiendo al Gobierno que tiene que hacer una nueva ley, estamos haciendo reuniones para ello, porque bueno, pues está habiendo mucho recorte y mucha historia porque es del año 60 y entonces hay muchas cosas que ya, bueno, pues no nos dicen lo que es la vida de una comunidad de propietarios hoy en día, ya no se parecen en nada a las que había en aquella época.
Sí, sí que ha cambiado mucho, muchísimo, diría yo, nuestras ciudades desde los años 60. La ley no ha cambiado, pero sí ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de estos años. Esto, entiendo, supone una apuesta continua al día de los administradores de fincas y de vuestro equipo. Nosotros en nuestra empresa tenemos una formación constante, luego hay una parte a través de los colegios profesionales que cada vez que sale una norma hacemos reuniones, hacemos charlas, hacemos de todo para, bueno, pues de alguna manera cada vez que sale la norma nosotros tenemos que ser, claro, los primeros en informarnos de ella, para luego poderla darla a conocer efectivamente a los propietarios. Y luego también a través de Megafincas SL, que hemos comentado también antes, también en ese aspecto también tenemos una formación. Nosotros de todas las maneras además estamos todavía un poco más afianzados porque también pertenecemos a PH Consultas, que es una asesoría jurídica a nivel nacional, y entonces Megafincas es una parte también, y entonces cada vez que sale cualquier cosa de jurisprudencia, de que genere ley o demás, entonces al día siguiente prácticamente pues la tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos muy al día de todo lo que sucede. Cada vez que hay cualquier norma legal o un cambio en la propia norma o una exigencia a nivel de lo que sea, ahora por ejemplo que está en boga los repartidores de costes y los contadores de calefacción, bueno, hay una norma, una directiva europea que exigía que antes del 31 de diciembre de 2016 tenían que estar montados, y bueno, y los gobernantes españoles todavía, a fecha de hoy, no han traspuesto la normativa. Hace poco, en el mes de febrero, han hecho una parte, pero han dejado esa parte. Entonces, bueno, pues esto es, por ejemplo, es una de lo que está ahora mismo en todas las reuniones que hay calefacciones centrales, pues es una de lo que nos está solicitando, nos están pidiendo los vecinos y les estamos informando, claro, también de ese tema, que hoy por hoy todavía, aunque bueno, los mantenedores dicen que hay que ponerlo, pero exigirlo legalmente, pues no. No, no de momento. La normativa a nivel europeo, que cada país la impondrá cuando guste. Muy interesante conocer cómo se administran nuestras comunidades de propietarios gracias a Javier. Muchísimas gracias. Y ahora saludamos a Pilar, técnico de consumo del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Realiza su labor en la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Insistimos en Bienestar Hogar, en mostrarles un servicio muy útil para todos los consumidores. ¿Para qué sirve la OMIC? Pues la OMIC en principio lo que es un servicio gratuito municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero que sirve pues para informar y asesorar a los consumidores, y eso es una cosa que sí que tenemos que recalcar, porque en realidad tiene que ser que sean consumidores. Nosotros no vamos a entrar nunca en lo que es esas reclamaciones que se pueden plantear entre una empresa y sus proveedores o temas que pasan entre particulares. Siempre tiene que ser algo que se produce entre un consumidor y una empresa. Y lógicamente en esa información y asesoramiento también lo que vamos a intentar siempre es mediar en ese conflicto que se produce entre ellos para intentar lograr pues una solución amistosa. Informar, mediar para encontrar soluciones. Es un servicio municipal que nuestra concejala María Ángeles Marín desea que todos conozcamos. Animar a que la gente conozca este servicio. La OMIC es un servicio totalmente gratuito, como he dicho anteriormente, es el servicio municipal que el Ayuntamiento pone a disposición de todos los consumidores, y repito, creo que todos somos consumidores y todos debemos saber nuestros derechos, y desde aquí, desde luego, es lo que se intenta, es decir, que el ciudadano sepa los derechos que tiene.
Derechos básicos de los consumidores, que si se vulneran, en la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, nos ayudáis a resolver. En 2015, gracias a su mediación, se solucionaron el 20% de los problemas, porque la picaresca, el engaño de algunos servicios parece que no tiene límites. Siempre se basan un poco en la picaresca de la gente y en el engaño que hacen a los usuarios. Hay temas de abusos muy importantes en gente mayor, con temas de revisiones de gas, de que en realidad no se pueden cobrar a la gente 400 o 700 euros por una revisión de gas, cuando cambias la cocina de butano y el calentador de butano que puedan tener, ¿no? Luego yo tengo mucha, entre comillas, manía a las ventas a distancia, es decir, estas que nos hacen a domicilio, que la gente lea bien los contratos. No nos pueden engañar que vamos a pagar 30 o 60 euros al mes y resulta que el producto que compramos vale 4.000 euros. Es decir, eso lo tenemos que valorar, tenemos que saber qué es lo que estamos firmando, leerlo bien, y si no lo entendemos, ellos van a estar encantados de venir al día siguiente a nuestra casa a contratar, ¿que no? Coge el contrato, vienes, le vemos o le lees tranquilamente un familiar o lo que sea, porque en realidad luego pues vienen con unas financieras impresionantes, les han dejado un producto, se le han llevado y pagan 2. Tengo gente que va al banco y le están esperando y les está dando dinero en mano sin tener contrato ni anotarlo, y me traen un papel en el que anotan. Y digo, ¿y esto qué es? Dice, esto es si me esperan en el coche o se lo he llevado. Vamos, hombre, no se puede entregar dinero a gente que no conocemos, ni que vengan... Nosotros somos más de otra manera de funcionar, pero la gente mayor es de tener dinero en casa, y cuando van y les hacen una penta o una reparación, nadie hace ofertas. Si te están pidiendo 600 y se conforman con 250 que tienes en casa, mala. Y se llevan, es decir, y luego vienen y muchas veces no tienen ni a quién se lo has dado. ¿A Pepe García? Pues eso no se puede reclamar. Luego, por eso te digo, que ya anécdotas van por ahí, hay veces que te cuentan cosas que dices, bueno, esto es una cámara oculta, porque si no es imposible lo que me está contando. Pero bueno, hay que perseguir esas cosas, y yo incluso hay veces que hasta en temas particulares, muchas veces intentamos reclamar o mandar casi o a poner denuncia en la policía, porque no se puede permitir esos engaños. Con ejemplos, como nos cuenta Pilar, es como vemos los engaños, revisiones de gas, ventas a distancia, contratos de telefonía. No, Pilar, no se puede permitir los engaños. Que sirvan estos ejemplos para informar, orientar y, sobre todo, educarnos como consumidores. Y, por supuesto, la educación y formación en materia de consumo, que nos faltaba, desde luego, yo creo que a todos mucho por aprender. Educación y formación, información y orientación. Recibir denuncias y reclamaciones son algunas de las funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC. Muchísimas gracias, Pilar, y muchísimas gracias, María Ángeles. En nuestra sección de espacio de Bienestar Hogar desarrollamos distintos lugares, espacios de su vivienda, y vamos a comenzar por el espacio al completo. Saber elegir nuestro hogar, aquel que cumpla nuestras necesidades y posibilidades. Consultamos a un experto, a Javier, nuestro asesor inmobiliario. Javier, nos vamos a poner en un supuesto. Somos una pareja joven y queremos encontrar nuestro hogar. Pero bueno, vamos a ir centrando las cosas. Lo primero es tamaño. Pues cuando me dices que sois una pareja, en primer lugar yo te recomendaría un piso de 2 dormitorios o de 3. 2 dormitorios, vas a tener siempre la habitación principal y luego un dormitorio pues para un por si acaso, para visitas, el cuarto del ordenador, y te vas a gastar un poquito más que uno de un dormitorio, pero tiene mucho más recorrido.
Luego, el lugar, pues bueno, depende de vuestro trabajo, horarios, pues os recomendaría, y gustos. Hay gente que tiene un perrito y quiere que le pille cerca a un parque, hay gente que por el trabajo prefiere que esté bien comunicado en la salida norte o en la salida sur, cerca de las rotondas, o hay gente que le gusta el centro porque le gusta salir y encontrarse ya en zona con ambiente y con comercio. Eso ya va un poco en gustos y ahí sí que necesito que me digas qué preferencias tienes, porque es la única forma de ofrecerte y de ir centrando un poquito dentro de la oferta que tenemos en el mercado y que existe, hacia dónde te podemos orientar. A tener en cuenta el tamaño que necesitamos o nos gustaría y la zona de ubicación. Y en cuanto al precio, ¿qué parámetros marcan el precio de la vivienda? Son muchos parámetros los que marcan el precio de una vivienda. Primero, pues edad del edificio, ubicación, o sea, dentro de centro, barrios, dentro de cada barrio, si tiene o no tiene ascensor, la orientación, la altura. Un piso sin ascensor siempre será mejor que tenga menos altura. Un piso con ascensor nos da igual la altura, la gente no le suele gustar los primeros, pero ¿quién quiere un cuarto sin ascensor? Ahora un cuarto con ascensor, pues tienes muchas más posibilidades. Luego la orientación, pues aquí es una zona fría, la orientación norte, que en otras comunidades, por ejemplo la murciana, es una ventaja, aquí nos lo gastamos en calefacción, allí se lo ahorra en el aire acondicionado. O sea, hay distintos enfoques y formas de ver la valoración de esa vivienda. Para hacer una valoración de nuestra vivienda hemos de tener en cuenta la edad del edificio, su ubicación, la orientación, la altura del mismo y si tiene o no tiene ascensor. Entiendo que el tamaño también influye. ¿A mayor tamaño, mayor precio? Hombre, por supuesto, claro, el tamaño. O sea, todo se vende por tamaños y por metros. Efectivamente, un piso más pequeño tiene que valer menos por metro cuadrado, pero de similares características en la misma zona, pues valdrá más uno que esté bien orientado y que sea más grande que uno que sea más pequeño. Eso ya lo vamos viendo según. Javier, y si hacemos una valoración de la oferta en viviendas en Aranda, en la Ribera, ¿cuál sería tu estadística? Aquí en Aranda, sobre todo en esta zona, pues puedes encontrar una amplia oferta, pues cubriendo las necesidades normales de la población, pero podemos encontrar viviendas de un dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 y de 4 menos. Y luego puedes tener viviendas unifamiliares, muy poquitos, es una necesidad que existe en la zona. Todo el mundo nos gustaría vivir en un unifamiliar, pero no todo el mundo puede vivir en un unifamiliar, entre otras cosas porque no se han fabricado estos años de atrás. O sea, en Aranda se ha construido mucho en vertical y no en horizontal. Entonces, bueno, pues hay una demanda ahí contenida de ese tipo de productos. Luego otra cosa ya entraríamos en precios, zonas, etcétera. Pero bueno, la demanda existe, está latente ahí. Y podemos encontrar de todo, viviendas más nuevas, menos nuevas, con reforma, sin reforma, con ascensor, sin ascensor, más en la periferia, más céntricas. O sea, la oferta es variada hoy por hoy.
En los pueblos habitualmente vamos a encontrar lo que conocemos como casa de pueblo, o algunos pueblos muy cercanos que se usan como dormitorio de Aranda. Ahí encuentras ya más adosaos, chalés, pareaos, pero habitualmente pues casas más de pueblo encuentras en la comarca, dependiendo de, no es lo mismo un pueblo a 15-20 kilómetros que uno a 4 o 5. Oferta en Aranda y en los pueblos de la Ribera existen, y la demanda ya vemos que también, sobre todo de vivienda unifamiliar, que nos gusta a la mayoría vivir en casas, no en pisos, pero que la oferta es más escasa. Casas en pueblos de la Ribera, a la hora de elegir, no sé, ventajas, desventajas, Javier. Cada uno encuentra las ventajas y desventajas, depende, eso es muy particular, las ventajas. Pero bueno, básicamente vivir en un pueblo tienes la tranquilidad, la vivienda puede ser un poquito más económica y bueno, pues eso puede ser unas ventajas. Desventajas, pues que a lo mejor necesitas más el coche para desplazarte al trabajo, o si tienes hijos y tienen que hacer actividades extraescolares, que en muchos pueblos no tienen la oferta que pueda tener Aranda, que globaliza toda la comarca más Aranda, ¿no? Consejos de nuestro asesor inmobiliario, de Javier, para la adquisición de nuestra vivienda, la compra o el alquiler. Consejos básicos para comenzar la búsqueda de nuestro hogar. Tienes mucho por donde elegir, depende, pero tienes que centrar un poco lo que tus necesidades y tus gustos. Y luego ya hay que cuadrarlo con el dinero. El hogar que cubra nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestro presupuesto. Muchas gracias, Javier. Si nos ha acompañado un edificio neoclásico a lo largo de todo el Bienestar Hogar, nos despedimos con otro. Lo haremos con el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, construido en 1781, reinando Carlos III. Dicen que se costeó con los ingresos de la sisa del vino y de la carnicería. Como curiosidad, tiene un escudo real en la fachada, con 2 castillos y 2 leones, y a sus pies 2 encinas. Las denominan las encinas de las zapatillas. Cuenta la leyenda que una niña se perdió en el monte y solo encontraron las zapatillas junto a unas encinas. Dicen, se la habían comido los lobos. En fin, queremos que disfruten en Bienestar Hogar de nuestra arquitectura. También queremos que disfruten de su iglesia de Santa Águeda en Sotillo de la Ribera. Mientras, les espero todos los miércoles en estreno en Bienestar Hogar, en Televisión Aranda.